De inmediato el doctor César Montoya. Ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad del Zulia, licenciado en filosofía, especialista en metodología de investigación, magíster en ingeniería química, doctor en ciencias, mención investigación, con diplomado en derechos humanos y garantías constitucionales. Nos presenta su ponencia. César, adelante. Bueno, buenas noches. Siempre que me encuentro con un público de esta naturaleza, y ya lo he comentado en otras oportunidades, hay frío. Recuerdo una vez al padre Chulique. ¿Ustedes conocen al padre Chulique? Jesús Enrique Bracho, ahorita es vicario de la arquidiócesis de Maracaibo, párroco de San José, no sé si todavía está allí, de San José no, del Sagrado Corazón. Un día lo veo a él sentado en el enlosado de la casa de retiro de allá de Sierra Maestra, y lo veo así con las manos metidas entre la barbilla entre las manos, y le digo: padre, ¿qué te pasa? Le digo: no, que me toca dirigir el retiro de los sacerdotes. Digo: ay, ¿por qué estáis preocupados? Bueno, porque es que eso sí saben de lo que les voy a hablar y no les puedo no les puedo agarrar a coba, ¿no? Entonces, bueno, así como el padre Chulique, me siento yo ahorita acá, ¿no? Sé que aquí no puedo agarrar a coba a la gente, y entonces, bueno, me pidieron que conversara sobre esto de diseños de instrumentos de medición, algo que se le lleva a uno un semestre, hasta 2 semestres, conversar de eso, y dentro de la lógica y dentro de la epistemología de lo que estamos a conversar, de quienes me precedieron. Bueno, esto sí, de una vez es de entrada. Esto es puro empirismo, puro positivismo, puro medir. Aquí sí no hay que pensar mucho. Aquí es eso. Entonces, un poco recordando lo que es la medición, de eso hay muchos libros, pero ahí hay 3 palabras que son, o 2 centrales: instrumentos y medición, que es importante recordarla para ubicarnos dentro de la lógica del diseño de instrumentos de medición, un poco conectándome con lo que hablaba José Vicente dentro de la lógica, porque de lo que se trata mi ponencia un poco es de saber de dónde, de recordar un poco de por qué se hacen algunas cosas, de tal manera que evitemos el mecanicismo y el rigorismo metodológico que nos lleva a ser poco amplios y que nos lleva a ser sumamente estrechos en las visiones que presentamos a través de los trabajos de investigación. En primer lugar, una medición es un proceso, dice Stevens, de asignar numerales a objetos o eventos con base a ciertas reglas. Pero esto no aplica mucho a nivel de las ciencias sociales, porque los constructos que se manejan a nivel de las ciencias sociales son objetos, son eventos, en verdad son más bien conceptos. Y pudiéramos irnos en esto de la medición con estos 2 autores, donde nos dicen que el proceso de medición viene a ser la vinculación a esos conceptos abstractos con indicadores empíricos. Más adelante vamos a ir a ver lo que son esos indicadores empíricos. ¿Qué es un instrumento? La otra parte de la expresión, bueno, del latín instrumento, esto es un concepto de la Real Academia Española, un conjunto de diversas piezas combinadas adecuadamente para que sirva con un determinado objeto, que tenga un determinado propósito.
Y allí nos conectamos con otra palabrita muy importante en investigación, que es objetivo. Es decir, un instrumento está vinculado a un objetivo por su naturaleza. Por su naturaleza. Rapidito, pasos para la elaboración de un instrumento de medición, que a eso fue a lo que vine. Ya quienes me precedieron hicieron muy buena exposición de filosofía. Uno, el problema y los objetivos claros. Eso ya lo sabemos. Porque cuando nosotros en la investigación tenemos el problema y los objetivos claros, después de haber vivido, como dijo la profesora, el proceso, etcétera, todo eso, y tenemos ya los objetivos claros, entonces ya ese objetivo nos va a decir a nosotros qué es lo que vamos a medir, porque es lo primerito que hay que saber, qué es lo que voy a medir. A nosotros allá en el Centro de Análisis de Datos nos llegan muchos muchachos ya con tablas de construcción elaboradas, o de operacionalización, como la llaman otros, que no saben qué van a medir, cuando ya están al final del proceso de elaboración del instrumento. Ajá, y mijo, ¿y qué es lo que vais a medir? No sé. Ajá, pero ¿cómo hiciste la tabla de operacionalización? No sé. Y estoy hablando de magísteres y de doctores, de esas dos situaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos allí un objetivo: determinar el efecto de las estrategias metacognitivas en el rendimiento. Les pregunto, ¿qué es lo que voy a medir? Efectos, estrategias, metacognitivos, rendimiento, ¿qué es lo que voy a medir? ¿Ah? Efecto. No. Voy a medir rendimiento. Y al saber que lo que voy a medir es el rendimiento, ya yo de una vez, de entradas, teniendo el objetivo claro, ya yo sé qué instrumento voy a aplicar. Una prueba para medir el rendimiento, porque el rendimiento se mide es a través de una prueba, de un examen, de un test, como lo queramos llamar. Entonces, con este simple ejemplo, nos damos cuenta que al tener claro el objetivo no tenemos rollo, ya ahí sabemos qué es lo que vamos a medir e incluso de qué manera lo vamos a medir. Sencillito, muy sencillo. Aquí tenemos otro, vamos a ver. Determinar la relación entre la eficiencia del docente y el rendimiento académico mediados por el estrato socioeconómico. ¿Qué vamos a medir? ¡Ay! Un comodín. Llamamos al... ¿Ah? ¿Qué vamos a medir allí? Allí vamos a medir la tecla es mágica. Eficiencia del docente. Vamos a medir rendimiento académico y vamos a medir el estrato socioeconómico. Vamos a medir tres cosas y las vamos a medir a través de tres instrumentos distintos. Primer mito que se cae: no es un solo instrumento. Yo puedo emplear en una misma investigación múltiples instrumentos, porque puedo tener en una misma investigación múltiples variables de distintas naturalezas. De distintas naturalezas. Fijémonos que en este ejemplo, una escala de eficiencia del docente, una prueba de rendimiento académico y un cuestionario socioeconómico. Imposible que yo eso lo haga a través de una sola tabla de construcción y a través de una sola secuencia lógica de la misma. Tengo que hacer tres cosas, tres procesos diferentes. Entonces, el objetivo, además de decirnos qué es lo que vamos a medir, nos va a ayudar a decidir el tipo de instrumento. Y en la búsqueda
del tipo de instrumento que vamos a emplear, bueno, tenemos que comenzar a hacer un análisis por allí previo, averiguar si existen instrumentos debidamente validados y confiables que midan el constructo, porque si ya eso está medido, ¿para qué me voy a poner a hacer yo un instrumento? ¿Para qué vamos a hacer nosotros 200.000 instrumentos de satisfacción laboral, por decir? Cada muchacho tiene que ser un instrumento de satisfacción laboral. Ajá, ¿por qué no hacemos uno? Un buen instrumento de satisfacción laboral, nos convertimos en expertos en el instrumento de satisfacción laboral del Zulia, le vendemos el instrumento de satisfacción laboral a medio mundo que nos busque a nosotros porque tenemos un tremendo instrumento de satisfacción laboral, y los muchachos que se encarguen a generar conocimiento, etcétera, en lugar de estar haciendo un instrumento que tiene bastantes problemas. Cada vez que nosotros vamos a medir una mesa, nos salimos a diseñar una cinta métrica, 1 metro, simplemente lo vamos a comprar en la ferretería y ya está, dame uno ahí, tal, y mido. No me pongo a inventar otra cinta métrica. Exactamente lo mismo. Podemos adecuar otros instrumentos reconocidos, hay estrategias para eso, etc. Tipos de instrumentos, ya eso lo sabemos. Pruebas, exámenes, como decía la profesora. Tenemos escalas, tenemos cuestionarios. Y esto lo traigo a colación porque en algunas oportunidades nos encontramos con la tendencia de que se llama cuestionario a todos, a todas las cosas. A todo papel que encontramos con algo escrito, cuestionario. No. Una cosa es cuestionario, una cosa es una escala y una cosa es una prueba. Tienen distintos tratamientos. Por ejemplo, confiabilidad de un cuestionario con preguntas dicotómicas, con preguntas abiertas, con preguntas dicotómicas, con escalas de Likert, cerradas, selección múltiple, confiabilidad y consistencia interna. Y encontramos en las tesis publicadas, alfa de Cronbach, 0,91, excelente, rapado. Porque a eso no se le puede aplicar una prueba de consistencia interna. No se le puede aplicar una prueba de Cronbach. ¿Cómo lo hacen? No sé. Bueno, si Jesucristo convirtió el agua en vino, se puede hacer también eso. Con una buena dosis de fe. Entonces, por eso traigo a colación la cuestión del cuestionario. En tercer lugar, viene el reconocimiento de variables o categorías. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una variable y una categoría? Ninguna. Porque una categoría viene a ser una variable en un nivel de abstracción, en un nivel conceptual más elevado. Y ahorita vamos a tocar un poquito eso. En todo caso, una variable es una característica o una propiedad empíricamente observable que puede asumir más de un valor o estado. Me gustó mucho este concepto, por lo de estado, no solamente por lo de valor, por la palabrita de estado. Entonces, una variable es lo primerito que tenemos que identificar nosotros. Y le repito siempre a la gente, una variable, que es una variable, algo en pocas palabras que cambia y adquiere distintos valores y que se puede medir empíricamente. Si no tiene las dos condiciones, no es variable. Instrumentos de medición para tipo modelo de instrumento de medición para el diseño de un software. Investigación. El propósito de esta investigación es diseñar un software. Variable, diseño del software. Tabla de construcción, diseño de un software. Es decir, el diseño de un software cambia, el diseño de un software se mide, empezando por allí. ¿Sí o no? No. Yo tengo el diseño, tengo el plano
el diseño de una casa, el plano de la casa, luego que está ese plano no cambia. Entonces, como no cambia, no es una variable. Ahora, si yo voy a comparar distintos planos, ya ahí sí. Pero el diseño no. El diseño instruccional jamás, nunca podrá ser una variable. No cambia. No cambia. ¿Ven? La lógica, la reflexión. La lógica de lo que hay que hacer. Un constructo no es otra cosa que la abstracción explicitaria, ya me metí con los términos filosóficos, o explicada, a la cual no puede accederse empíricamente sino racionalmente. Eso es un constructo. Y generalmente a nivel de ciencias sociales nosotros, en verdad, me gusta la distinción entre variable y constructo, porque el término variable es como un poquito más a nivel de la empiria, a nivel de lo empírico, y a nivel de constructo, que es lo que se maneja en ciencias sociales, está más en ese nivel del concepto aún, razón por la cual si está en un nivel conceptual, para poderlo medir, nosotros tenemos que bajarlo al nivel de la empiria. Racionalmente, me gusta esa palabra que encontré allí, racionalmente. Y la racionalidad tiene un conjunto de reglas, y que generalmente ese conjunto de reglas que está vinculada con la racionalidad es lo que se conoce con el nombre de ¿qué? De lógica. La lógica, el conjunto de reglas que a nosotros nos orientan o le dan las pautas a la racionalidad. Entonces vamos a ver esas reglas lógicas que nos van a nosotros permitir pasar de ese nivel de abstracción, de ese nivel conceptual, al nivel del mundo empírico, que es el referencial que nos va a nosotros permitir medir, porque de eso se trata, a nivel del paradigma o a nivel del tipo de investigación que me gusta más llamarlo, que es el tipo de investigación cuantitativa. Bueno, esto es un poquito para recordar la chuletica, de dónde vienen, de la formulación vienen los objetivos, de los objetivos la hipótesis. Ahí tenemos unos ejemplos, como clarito, si yo tengo en la formulación donde me pregunto cuál es el efecto de A sobre B, tengo el objetivo que es determinar el efecto de A sobre B, me hago una hipótesis, A afecta a B de la siguiente manera, de cajón, como decimos los maracuchos, que las variables son A y B. Si seguimos la secuencita, llegamos allí mismo. ¿Qué es lo que vamos a medir allí? A y B. No vamos a medir ni el efecto, ni siguiente, ni manera. Ni a, ni a D, ni a la. Vamos a medir A y B. Bueno, esto es un poco para recordar lo que es una hipótesis, porque por ahí una amiga mía, a quien yo quiero mucho, estábamos peleando un día de esto sobre qué es hipótesis. Y entonces ahí está el concepto del andero. Pero ella tenía, era Dori, era con Dori. Ella tenía razón y yo también, porque es que ella estaba hablando era de hipótesis estadística y yo ahora estaba hablando era de hipótesis de trabajo. Pero después les cuento esa historia, pasen por allá por el CAR. Bueno, pero el concepto de hipótesis que voy a manejar no es hipótesis estadística, sino hipótesis de trabajo, que son las explicaciones o respuestas tentativas a un problema de investigación. Si hay una pregunta, hay una hipótesis, así de simple, de tal manera que desde este concepto toda investigación debiera tener una hipótesis, toda investigación científica debiera tener una hipótesis, porque toda investigación parte de una pregunta. Bueno, ¿cuándo va a surgir esa pregunta? No sé, si cuando la gente viva, como dice la profesora, con la gente, si con la reflexión que dijo José Vicente, si con el encuentro cercano del tercer tipo del cual les va a hablar Cayón ahora,
No sé de dónde saldrá la pregunta, pero la pregunta tiene que salir, emerger en cualquier momento, y a partir de allí es como es algo así como el Big Bang de la investigación. Todo comienza a formarse. Bueno, allá lo que les acabo de decir, A y B. Es importante que esas variables o que ese constructo, ya ustedes lo saben, esté bien claro, y eso lo logramos a través de un proceso que llamamos de operacionalización. Pero miren, no hay claridad en esto del proceso de operacionalización. Nos encontramos, y lo que quiero compartir con ustedes es lo que encontramos en el CAD, que impide que los análisis que haya que hacerse a posteriori no se puedan hacer, porque simplemente si yo no tengo bien medido el objeto, yo no puedo hacer ningún análisis con eso. O todo lo que yo haga a partir de esa información es una falacia, como diría el difunto Carlos Andrés Pérez, que Dios lo tenga en su gloria. El proceso de operacionalización, entonces, ya dijimos, es pasar de lo abstracto a lo concreto, a lo medible, por todo un proceso que nosotros conocemos. Encontré este grafiquito donde nosotros tenemos a nivel de investigación dos situaciones: una situación menos abstracta y una situación más abstracta, una situación más empírica, una situación más conceptual. La de arriba es la más conceptual, la de abajo es la más empírica. Cuando nosotros descendemos, entre comillas, al mundo de lo empírico, vamos perdiendo generalidad, ganando especificidad, y cuando subimos al mundo del concepto, ganamos generalidad, pero perdemos especificidad. El problema es que para poder medir yo necesito especificidad. Y el proceso de operacionalización es hacer descender el nivel de abstracción de las variables y poder manejar sus referentes empíricos. Se desglosan a través de un proceso de deducción lógica. Nos sumergimos en aquella variable a partir de la teoría, en aquel constructo a partir de la teoría, y de esa teoría comenzamos a desglosar, a hacer un desglose para llegar a esta palabrita mágica que es el referente empírico. Y yo creo que quizás lo más importante de todo lo que les voy a compartir con ustedes es que sepamos cuando nosotros estamos en ese referente empírico. Porque le escuchaba a José Vicente, elementos éticos. ¿Sabéis qué es difícil hacer un instrumento de medición sobre cuestiones éticas, de algo tan abstracto? De algo tan abstracto. Es difícil, es muy difícil. Sinónimos del proceso de operacionalización: deducción de consecuencias verificables. Eso lo encontré por allá por un libro, pero lo llamaba así. Secuencia lógica de la variable, me gusta mucho esta forma. Y construcción de la variable. Son sinónimos de todo lo que de todo lo que consiste el proceso de operacionalización. Lo primerito, nosotros sabemos que es definir teóricamente el constructo, tener una idea clara de lo que se quiere medir, ya lo dijimos, conocer si el constructo ha sido o no tratado con anterioridad y ya ha sido medido, lo dijimos. Es decir, que en esto de la teoría tenemos varias posibilidades para llegar a la definición teórica del constructo. Una, que se adopte una definición existente. Fulanito de tal tiene una definición,
tablas, sus cuadros, sus dimensiones, lo aplico, lo utilizo y ahí no hay dificultad. La otra, bueno, hacemos el collage que acostumbramos, la dimensión esta de un señor, esta otra dimensión de este otro señor y este otro de otro señor. Bueno, eso hay que probarlo. Eso es así. Y otra que no se usa mucho es que se formule una nueva definición del constructo totalmente original. Si al investigador no le complace eso, si al investigador no le complace las definiciones que han hecho los demás, ni le complace el collage, es que él no tiene derecho a dudar de eso y a no creer en eso, esa es la investigación crítica. Yo tengo derecho bueno, justifícala, razónelo, demuéstrelo y aplíquelo. Ojalá todos los trabajos de posgrado fuesen eso, revisión de constructos, revisión de teorías, revisión de conceptos, verificación de los mismos, nuevos conceptos. No, pero es que a veces entonces nosotros le venimos y le decimos a los muchachos, ¿y dónde está la bibliografía? ¿Y de quién dijo eso que usted está diciendo? Adiós Carrizo, porque tiene que haber alguien que lo diga. Pues puedo decirlo yo y no soy un profesional, no somos pares. ¿Cómo es pares, no? Pana. No somos pares profesionalmente. ¿Ok? Entonces yo también tengo derecho bueno, lo que tengo que demostrarlo con lógica, con razonamiento, lo que estoy diciendo. Entonces esa inmersión en la teoría para ir de lo empírico de lo abstracto al referencial empírico, y aquí dañé la transparencia, hice lo que no se debe hacer con una transparencia, cargarla. ¿Ok? Cargarla. Pero el concepto de Crespo y Méndez me gustó mucho porque dice que el proceso de operacionalización incluye varias fases. En muchas ocasiones nos encontramos que los conceptos complejos pueden desdoblarse en distintas dimensiones que necesitan de operacionalizarse sucesivamente para poder ser directamente observables. Es decir, que yo puedo ir descendiendo en un nivel de abstracción, llego a un nivel de abstracción más bajo, paso a otro nivel de abstracción más bajo, hermano, hermana, y va degradando eso hasta que llegue al referencial empírico. No es regla, no es norma que tiene que hacerlo en 3 fases, que tiene que hacerlo variable, dimensión, indicador. ¿Ok? No es regla. Comience ese proceso de descomposición hasta llegar al referencial empírico. Comience por variable, subvariable, dimensión, subdimensión, indicador, subindicador, recontra subindicador, hasta que llegue a lo último, al referencial empírico. Por eso es que lo traje. ¿Ok? De tal suerte, esto es sacado de un señor que se llama Supo, que así sea la variable objetiva, es decir, que nosotros podamos medir directamente, o sea un constructo, nosotros en el proceso lleguemos a nivel de indicadores a los cuales tenemos que asignarle el valor final y determinarle la escala en la cual lo vamos a medir. Miren, esas son cositas muy útiles, porque cuando ya nosotros a ese indicador estamos en capacidad de asignarle la escala de medición, quiere decir que ya llegamos. Quiere decir que ya llegamos. Quiere decir que ya estoy terminando. De Ruiz sacamos una forma que a mí me gusta mucho de hacer el proceso
de operacionalización, voy a colocar directamente, él plantea un cuadro allí donde coloca el propósito del instrumento, qué es lo que quiere medir. Bueno, quiere diseñar un procedimiento sistemático para medir la actitud de los alumnos y el aprendizaje de la matemática. Yo quiero diseñar un instrumento que mida eso. Luego define qué es la actitud a la matemática. Saca las dimensiones, hace su proceso de secuencia lógica, no en Tarzán, sino con palabras, con oraciones. Porque cuando digo Tarzán, porque vemos los instrumentos: satisfacción, valoración, sentimiento, importancia, consideración. ¿De qué? ¿Dónde está el referencial empírico? Allí. Ah, no, distinto es si yo digo satisfacción con la matemática como un constructo, o digo disfrute de las lecturas de las matemáticas, pero si yo digo lectura, ¿dónde está el referencial empírico? ¿Dónde está lo específico que andamos buscando? Un indicador. Hemos llegado al nivel de indicador cuando podemos aplicar este concepto. Un indicador es el grado máximo de operacionalización de la variable para el control empírico de la misma. Son un antídoto contra la vaguedad y una garantía para la precisión y concreción de la investigación. Si lo que yo tengo, que llamo indicador, es todavía vago, es todavía conceptual, es todavía impreciso, siga degradando. Cuando usted llegue al nivel de ver, de oír, de gustar, de oler y de sentir, como están sintiendo esos dos, entonces estamos en el nivel de indicador. Si eso que yo estoy llamando indicador se ve, es indicador. Se huele, se gusta, se siente, lo que usted quiera, pero allí es cuando estará en ese nivel. Miren, definir operacionalmente, si toda definición tiene un propósito ontológico, es decir, precisar el ser, la definición operacional también lo tiene. Y una pregunta que yo me hago es: ¿eso que yo estoy haciendo me define esto? ¿O esto es esto? Simplemente con eso, si yo la satisfacción, la actitud es, miren la palabrita mágica, la actitud es satisfacción, está bien. Pero si la palabra es no me sirve, por ejemplo, la actitud es diseño, ya va un momentico, diseño de proyecto, como que no pega, ¿verdad? No pega. Entonces ya ahí hay una disonancia con el propósito de lo que es una definición, que es explicitar el ser de algo. Llegamos a una conclusión muy importante: no se operacionalizan objetivos. Se operacionaliza la variable, el constructo, de tal manera que hay unas cosas que no se deben hacer, partiendo del deber ser. Una, operacionalizar objetivos. Las tablas de construcción, donde tenemos objetivo específico, identificar la situación actual de la variable 1, variable 1, variable 1, variable 2, y comienzo a hacer esto, cada una subdimensión adecuada al objetivo. Yo no operacionalizo objetivos, operacionalizo variables. Después, con las variables hago yo muchas cosas y allí tengo yo los objetivos. Yo puedo tener A y B, entonces con A determinar el efecto de A y B, determinar la relación de A y B, simplemente ver cómo está A, simplemente ver cómo está B. Establecer el efecto, la relación de A con Z, es decir, yo hago con A lo que yo quiera, yo mido a A y hago con ella lo que yo quiera.
Está claro pues que no son los objetivos. Situación actual. Bueno, vemos con mucha frecuencia, por ejemplo, cómo de pronto encontramos fortaleza, una matriz FODA unida a una dimensión, unida a una variable, y es que una matriz FODA es para definir un constructo. No es, ¿verdad? Es para otra cosa. Pero entonces, ¿por qué aparece en una dimensión? O como indicador. ¿Ok? Dimensión, por ejemplo, pasos para la elaboración de un plan de B1. Es decir, pasos para la elaboración de B1 como dimensiones que me definen a mí la variable B1. No cabe la palabra es. ¿Ok? No cabe la palabra es. Y esa es la razón por la cual nosotros encontramos estas situaciones cuando se operacionalizan objetivos. Formular lineamientos estratégicos, este objetivo se logra según los resultados de los anteriores. Es decir, en la tabla de operacionalización entonces hay ese tipo de cosas y este objetivo se logra según los resultados. La operacionalización de la variable es el proceso a través del cual yo voy de la abstracción al mundo de la empiria. Si eso lo sabemos, no hay ningún problema. No va a ocurrir esto que ocurre acá. Bueno, son algunas de las cosas que vemos, ¿no? Bueno, lo demás ya lo sabemos. Confiabilidad, validez, propósito del análisis factorial, pero bueno, eso lo vemos después. Yo creo que lo que he querido compartir con ustedes, compañeros, es la inquietud que tenemos precisamente sobre cómo se vienen desarrollando en algunas ocasiones, no solamente aquí en la urbe, en ULA, en la Central, en Luz, en URU, en la Bolivariana no sé si hacen esto, ¿ok? Pero lo hacen en todos lados y no se hace bien. Y no se hace bien, a mi juicio humilde, es porque el concepto de operacionalización de la variable y de lo que es un indicador no se ha precisado a ciencia cierta. Y de último, si yo tengo dos variables, tengo que hacer dos procesos de operacionalización por aparte. Tengo que hacer un proceso de operacionalización para uno y tengo que hacer un proceso de operacionalización para otro. Tiene que aparecer en una hoja un cuadro de operacionalización para uno y en otra hoja un cuadro de operacionalización para otra. Tan simple como que si yo voy a medir, si yo voy a ver el efecto de la temperatura sobre la presión, pues yo tengo que tener un termómetro y tengo que tener un barómetro, los cuales han surgido de dos procesos distintos. Lo que me llevó al termómetro no me va a llevar al barómetro y viceversa. Bueno, muchas gracias.